buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar sobre los antibióticos antitumorales. Este trabajo es presentado por Viviana Bustos y Lorena Escobar. Los antibióticos antitumorales deben su acción citotóxica principalmente a sus interacciones con el ADN, interacciones que trastornan la función de este. Además de la intercalación, su capacidad para inhibir las topoisomerasas, que son enzimas que controlan, mantienen y modifican la estructura del ADN en el proceso de replicación del material genético, y producen radicales libres que desempeñan un importante papel en su efecto citotóxico. Encontramos el primer grupo de medicamentos que son llamados antraciclinas. Entre este encontramos la doxorubicina, también llamado adramicina. Es uno de los fármacos antitumorales más importantes y ampliamente usados. Estos se utilizan en combinación con otros fármacos para tratamiento de sarcomas y de diversos carcinomas. Su mecanismo de acción. Entonces, actúa en la replicación del ADN, rompiendo la cadena de generación de este. Todos estos fármacos deben administrarse por vía endovenosa, pues se inactivan en el aparato digestivo. Además, la extravasación constituye un grave problema que puede producir necrosis hística. Los antibióticos antraciclínicos se unen a las proteínas plasmáticas y a otros componentes de los tejidos donde se distribuyen ampliamente. No atraviesan la barrera hematoencefálica ni llegan al testículo. Todos experimentan una amplia metabolización hepática. La bilis es la principal vía de excreción y debe modificarse las dosis en los pacientes con insuficiencia hepática, aunque también tiene lugar cierta eliminación por la orina. No es necesario ajustar la dosis en la insuficiencia renal. Dado que los fármacos antraciclínicos tienen un color rojo oscuro, las venas se hacen visibles en torno al lugar de la perfusión y la orina se impregna también de dicho color. Indicaciones: linfoma de Hodgkin, leucemia aguda, CA de testículos, CA de pulmón, CA gástrico, CA de vejiga, sarcoma de Kaposi, CA de seno y CA de ovario. Entre las reacciones adversas entonces encontramos de dos tipos, a corto plazo y a largo plazo. Entre las de corto plazo encontramos las náuseas, el vómito y el dolor abdominal, y en las de largo plazo, la alopecia, mucositis y arritmia. Este medicamento está contraindicado en la insuficiencia cardíaca congestiva, cardiomiopatía e hipersensibilidad. Los cuidados de enfermería que debemos tener en cuenta con estos pacientes, entonces se debe sacar la prueba de fracción de eyección ventricular izquierda, la prueba de función hepática y renal. Se le debe explicar al paciente que si la orina se presenta de color rojo horas después del tratamiento es normal. Observar si el paciente presenta dolor al pasar el medicamento y en caso de presentarse entonces cambiar el sitio de inserción. Suspender si el paciente presenta eritema, prurito y urticaria en oídos. Se debe tomar un electrocardiograma para la monitorización de las arritmias. En caso de mucositis, administrar sucalfate, ya que mejora la cicatrización de la mucosa. De los antibióticos antitumorales son las cromomicinas. El primer medicamento es la dactinomicina. Mecanismo de acción: actúa en la replicación del ADN rompiendo cadena de generación de ADN. Farmacocinética. El fármaco se administra por vía intravenosa, se distribuye por muchos tejidos pero no llega al líquido cefalorraquídeo. Se metaboliza mínimamente en el hígado. La mayor parte del fármaco original y sus metabolitos se excretan por la bilis y el resto por la orina. Indicaciones: la dactinomicina en compañía de cirugía y la vincristina se utilizan en el tumor de Wills, coriocarcinoma gestacional, sarcomas de los tejidos blandos. Contraindicaciones: embarazo, lactancia, herpes zóster, varicela existente o reciente. Efectos adversos: náuseas, vómito, diarrea, estomatitis y alopecia. Cuidados de enfermería: explicar al paciente sobre los posibles efectos adversos que presenta este medicamento. Uso de elementos de protección en pacientes con inmunosupresión, como lo son el tapabocas, bata, guantes, gorro, etc.
Educar al paciente sobre el uso de enjuagues bucales que no contenga alcohol, ya que este puede irritar la mucosa. Control de líquidos administrados y eliminados para evitar la deshidratación. En el tercer grupo encontramos los misceláneos. Entre estos está la bleomicina. Su mecanismo de acción es igual al de los medicamentos anteriormente nombrados, lo cual actúa en la replicación del ADN haciendo una ruptura de las hebras de él. La bleomicina es una mezcla de diferentes glucópeptidos quelantes de cobre, que igual que los antibióticos antraciclínicos, extiende el ADN mediante un proceso oxidativo. La bleomicina es específica del ciclo celular y da lugar a que las células se acumulen en la fase G2. Farmacocinética. Se libera por diferentes vías, subcutánea, intramuscular y endovenosa. La mayor parte del fármaco original se excreta sin cambios en la orina por filtración glomerular. En las indicaciones, está indicado para el tratamiento de cáncer testicular en combinación con la vinblastina. Además, está indicado para el cáncer de células escamosas y los linfomas, aunque no es curativa. Contraindicaciones: hipersensibilidad al medicamento y utilizar con precaución en mayores de 70 años. Efectos adversos: toxicidad pulmonar, fibrosis pulmonar, alopecia, hipertrofia cutánea, hiperpigmentación de las manos, fiebre, escalofríos y mielosupresión. Cuidados de enfermería. Se debe auscultar los ruidos pulmonares ya que puede presentar estertores, tos e infiltrados a menudo. Aislamiento aéreo y medidas de protección para él. Control de temperatura en caso de hipertermia. Y en caso de hipertermia utilizar medios físicos y o medicamentos para disminuirla. El segundo medicamento que encontramos en este grupo de los misceláneos es la mitomicina. Su mecanismo de acción es actuar sobre la replicación del ADN rompiendo las cadenas de él. Indicaciones: está indicado para los cánceres gástricos, cáncer de ano y colon, de mama, pulmón, de células no pequeñas, cabeza, cuello, páncreas y de cervix. Entre las reacciones adversas de este medicamento está el vómito, las náuseas, pérdida de apetito, fatiga y debilidad, disminución de la línea sanguínea, alopecia y se producen unos hematomas inusuales. Contraindicaciones: está contraindicado en personas en estado de embarazo, en lactancia, en insuficiencia renal, insuficiencia hepática y alteraciones de la coagulación. En los cuidados de enfermería, entonces se debe comunicar al paciente que si su orina es verde azulada unas horas después del tratamiento, es normal. Antes de realizar el tratamiento, entonces se debe tomar un cuadro hemático para valorar las células sanguíneas, ya que esto produce una alteración de la coagulación. Pruebas de función hepáticas y renales antes de la administración. Se le debe recomendar al paciente que no debe conducir después del tratamiento, ya que este nos puede producir letargia y aumenta el riesgo de accidente. Gracias.